Mm, ok. Ok. Espero que estemos todos. Y vamos hoy, me gustaría que buscara Deuteronomio 18 del 10 al 12. Espíritus de los muertos como tema de hoy. Si alguien tiene Deuteronomio, Amén. ok, ¿me lo puede leer, mi hermano? 18 del 10 al 12 me dijo, ¿va, pastor? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien participe adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Amén. Hasta el 12 me dijo, pastora. Sí. Okay. Desconecté, ahí voy a usar el mío. Nos escuchando. Al 14. Y estamos. Voy a usar mi teléfono, a ver cómo nos sale la clase. Leemos y dice, de pronto se vaya mi imagen, pero voy a estar usando mi teléfono porque no estar batallando no me gusta. Deuteronomio 18. 10. Si usted leyó, dice que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aquí hay mucho para enseñar. Por ejemplo, qué es un agorero, qué es un sortílego, que el que tiene espíritu de adivinación, que hoy en la mañana estuvimos leyendo sobre eso, un hechicero, porque no es lo mismo un brujo que un hechicero, un encantador, un adivino, un mago. Todos esos son diferentes ramas, diferentes rangos, pero hoy no estamos en ellos. Hoy estamos en el espíritu de los muertos. Dice, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Era una práctica que cuando Dios trae al pueblo de Israel a otras tierras, él les advierte. O sea, estas prácticas eran comunes en estas naciones, pero él les advierte y les dice, no quiero. Entonces, pregunto yo, porque nos han enseñado que el que se muere, muerto está. Ya el que se murió
ya no tiene nada que ver en esta vida, que, el que está muerto, como dicen, muerto está. Y ya, que el que está allá ya no puede pasar para acá, ni el de acá puede pasar para allá. ¿Cierto? Eso nos han enseñado en la iglesia, que el que ya se murió, ya se murió. Pero yo pregunto, bíblicamente, si dice la Biblia y Dios prohíbe que consulten el espíritu de los muertos, o sea, que sí pueden personas, adivinos, todos los que hacen esto, consultar a los muertos, pero y no se supone que a nosotros nos enseñaron que el que está muerto no puede venir para acá. Ah, porque eso nos enseñaron, ¿no? De que el que está muerto, muerto está. De que ya ahí ya no hay más nada, que el que se murió ya llegó a un lugar donde ya no puede. Y hasta nos vamos a aquella historia de el rico y Lázaro, donde dice los que están allá no pueden pasar para acá. Ok. Pero en esa historia habla del que está en el seno de Abraham, no puede pasar para el que está en tormento. Si entendemos eso, el que está, el que murió en Cristo, el que tiene a Dios, ese ya está en un lugar de descanso. No hay brujo, no hay adivino, no hay hechicero, no hay quien lo traiga. ¿Ok? Pero el que está, no puede pasar para el seno de Abraham. Pero sin embargo, hay una escritura que me deja un poco a mí, porque habla de la divina cuando Saúl mandó a consultar el espíritu de Samuel. ¿Cierto? Entonces, estos son los misterios de la Biblia. Yo le llamo misterios de la Biblia, porque a nosotros se nos enseñaron una cosa y ahí se nos tiene que cerrar de que es así. Pero sin embargo, la misma Biblia te lleva a que pueden pasar este tipo de cosas. O sea, si Dios lo está prohibiendo, es porque existen quien hace estas cosas. Si Dios lo está prohibiendo, es porque podían a través de, qué sé yo, conjuros, ritos, yo no sé, podían traer los espíritus de los muertos y podían consultarlos. Entonces, cuando hablo de espíritu de los muertos, ¿por qué tomé este tema hoy? Porque cuando hablamos en el tema de la liberación, que es un tema tan extenso, que realmente ni siquiera los que ministramos liberación y que hemos conocido un poco más, por decirlo así, ni siquiera hemos alcanzado, o sea, todavía estamos en pañales de lo extenso que es el mundo espiritual. Ahora, si allí dice, empieza hablando que de los adivinos, agoreros, sortílegos, y habla de que no podemos consultar los muertos. Ahora yo voy a hablar de algo, espíritu de los muertos. Yo antes casi no me gustaba mucho escuchar testimonios de ex brujos, ex satanistas, casi no me llamaba la atención. Pero increíblemente, ahora que estoy más empapada en lo que es el mundo de la liberación, en lo que Dios me usa, como que me daba curiosidad porque a veces uno sin buscarlo, boom, me caían las notificaciones de testimonios, de cosas de ex brujas y empecé a escucharlos. Y cuando empecé a escucharlos, empecé a darme cuenta que muchas de las cosas que esta gente dicen eran las cosas que yo estaba viviendo en el mundo de la liberación. Y decía yo, wow, Señor, o sea, eso yo lo vivo. Porque yo le digo, si usted se pone y le dice a alguien que no tiene la mente abierta, que no ministra liberación, que no se encuentra, te va a decir, ah, no, son los demonios los que te están mintiendo, te están engañando, pero la verdad, que uno en la liberación se encuentra con espíritus de muerto y son espíritus humanos, no son demonios. Y uno se encuentra con esas cosas. Entonces, ¿cómo uno puede negar
lo que uno mismo está viviendo. Cuando tú escuchas el testimonio de un ex brujo, ex bruja, ex satanista, como se llame, y ellos te hablan unos misterios, porque yo pienso que para estos tiempos la maldad se ha aumentado tanto en la tierra y estamos viviendo tantas cosas que hoy en día, en el tiempo de antes, la brujería se practicaba ocultamente. Porque lo que eran brujos, satanistas, hechiceros, eran reos de juicio por la humanidad. Había un pueblo, una bruja, y todo el mundo la quería apedrear. Y todo el mundo le quería hacer algo. Y todo el mundo o le tenía miedo o la querían apedrear. Pero hoy en día no. Hoy en día caminamos y en cada esquina hay un puesto de brujería y hacen hasta anuncios por Facebook y te leen que la mano, que no sé qué. Y parece que la gente es atraída a eso. Porque por eso es que dice la Biblia, que a lo malo le iban a llamar bueno y a lo bueno malo. Porque hoy en cada lugar usted va a ver que estos puestos ya no se esconden. La gente se siente orgullosa de tener disque estos poderes y estas cosas. Y la gente les visita como que no conocieran a Dios. Cada vez el mundo está de mal en peor. Ahora, antes tampoco veíamos tantas cosas. Yo siempre pienso que Dios mismo está atrayendo ese tipo de personas, como los brujos, como los satanistas, a que se conviertan a Cristo para que puedan revelar el mundo de las tinieblas. Y no es porque algo otro dice, ay, es que ustedes le están dando más poder al diablo que a Dios. No, mi hermano, no le estamos otorgando ningún poder al diablo, pero es tiempo que conozcamos contra qué estamos peleando, porque estamos como cristianos dando golpe al aire ignorantemente. No conocemos cómo se mueve el mundo de las tinieblas. Y yo siempre he dicho, ¿cómo tú te vas a ir a la guerra, a enfrentar con un enemigo si no conoces ni por dónde atacarlo, ni sus debilidades, si no conoces nada? Tú llevas todas las de perder. Porque aún en los países, cuando se van a enfrentar a una guerra, primero se miden, se conocen. El país que va a entrar en guerra primero conoce cuáles son las debilidades y por dónde puede atacar y cómo conocerle. Entonces, pero nosotros somos el único ejército que no queremos conocer al enemigo. No queremos conocerle sus debilidades. Pero él sí nos conoce todas a nosotros. Entonces yo pienso que en estos tiempos, Dios está permitiendo y está alcanzando a este tipo de personas para que puedan descubrir el mundo de las tinieblas y que nosotros despertemos. Porque esa es la verdad. Cuando usted lee, yo quedo sorprendida. Uy, no, yo quedo, digo yo, Dios mío, qué tanta cosa hay en el mundo espiritual. Cuando usted escucha estos testimonios, uno se queda impactado, y dice, Dios mío, así trabajan las tinieblas. O sea, ahí es donde yo digo, ahí es donde yo más me doy cuenta del poder y la misericordia de Dios, porque digo yo, si con todas esas maldades que hacen no nos han podido destruir, es porque tenemos un Dios grande, es porque tenemos un Dios poderoso, porque ellos no tiran no, ellos tiran a matar y no lo han logrado. No han logrado exterminar el cristianismo de la tierra y no lo van a lograr, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Pero conocemos hasta dónde son capaces de llegar. Y por testimonios de brujos, usted escucha que ellos toman a los espíritus de los muertos por esclavos. Pero, ok, Pastora Iris, pero si yo soy cristiano, ellos mismos confiesan que con los cristianos ellos no se meten. Es más, ellos van a los cementerios y cuando hay una tumba de alguien que fue cristiano realmente, que vivió y es cristiano, ellos no se atreven a tocar esa tumba. ¿Por qué? Y eso nos lleva al Antiguo Testamento, cuando Eliseo murió, porque aún en nuestros huesos hay unción. Porque cuando Eliseo estaba muerto, dice que estaba en la tumba de Eliseo y llevaban un muerto. Y cuando este muerto topó con los huesos de Eliseo, resucitó el muerto. ¿Te imaginas la unción y el poder que había en Eliseo? Que aún después de vivo, aún muerto,
aún muerto, había unción en sus huesos. Entonces, los brujos y los satanistas hacen todo este tipo de cosas con aquellos que pertenecen al mismo mundo de las tinieblas. Ellos toman como esclavos a los espíritus de los muertos. Los toman como esclavos. Y usted los puede escuchar. Si usted nunca ha escuchado testimonios de brujos, ex satanistas, cuando usted los escucha, uno se queda boca abierta y uno dice, wow, Señor. O sea, ¿cómo ignoramos el mundo de las tinieblas realmente? ¿Cómo lo ignoramos? No lo conocemos realmente. Entonces, podemos ver. Yo digo, porque a mí antes yo era de mente cerrada también. Y yo decía, no, pues el que está muerto, muerto está. O sea, ¿cómo van a decir a mí que un brujo va a traer un muerto y me va a cargar un muerto? No, eso es lo que era. Eso pensaba yo. Pero cuando yo encontré que el mismo Dios dice, no consultéis los espíritus de los muertos, digo, entonces los espíritus de los muertos pueden ser consultados. O sea que sí puede un brujo, un satanista tener comunicación con un muerto. Entonces digo, bueno, Señor, ¿y no se supone que el que está muerto ya no debería tener ningún tipo de contacto con este mundo? Pero sí lo tienen, porque la misma Biblia lo dice. Ahora es una práctica que Dios le condena para nosotros, para los hijos, porque son cosas que ellos hacen a través de rituales y cosas que no son permitidas por Dios, pero pueden traspasar los mundos espirituales, los que son los brujos y satanistas. Ahora, ¿para qué pueden despertar el espíritu de un muerto? Usted mira de que en Haití, que es el país más que yo considero que está más perdido y en lo que es brujería y que las cosas que ahí dicen que pasan, Dios mío, eso es escalofriante. Eso es escalofriante. Dice que ellos toman esclavos los espíritus de los muertos. Y cuando ellos quieren destruir una persona, ¿para qué usan los espíritus de los muertos? Los usan para hacer trabajos de brujería. Los usan para cargárselos a las personas. O sea, los envían y esos espíritus se, ¿cómo sería la palabra? Se ligan a uno y no es que ¿cómo decirle? No es que ese muerto va a vivir por mí, ni va a vivir en mí, no es que va a tener vida en mí, no, pero se va a alimentar de mi energía. Entonces, cuando hacen eso, de que esos espíritus se los cargan a las personas, lo que pasa es que la persona vive constantemente en cansancio, en un cansancio extremo. Esos son síntomas de que alguien está cargando con un espíritu de muerto. Vive con un cansancio extremo, porque ese espíritu tiene una misión y es robarte la energía, robarte las fuerzas. ¿Para qué los utilizan? Para atormentarte. Es un espíritu de tormento, te atormenta. Hay personas que están atormentadas por espíritus de muertos, que se les ha sido enviados por trabajo de brujería. ¿Qué pueden producir los espíritus de los muertos? Enfermarte. Te pueden enfermar. ¿Por qué? Porque te drenan toda tu energía. Esos son los motivos por los cuales los brujos trabajan con estos espíritus y se los envían a las personas. ¿Cómo hacen? Los invocan ya sea en los cementerios, los invocan a través de fotografías, los invocan y los traen. Usted lo acaba de leer, no invocaréis los espíritus de los muertos. Bueno, los brujos tienen la capacidad de invocarlos, así sea a través de una fotografía, así sea porque vaya a un cementerio donde está alguien muerto, cogen una tumba, invocan ese espíritu. Usted sabe que a veces en los mismos cementerios ponen la fotografía del que se murió ahí, el nombre del que se murió. Entonces ellos hacen estas invocaciones, traen esos espíritus y cuando son
gente que murió sin el temor de Dios, que está, entonces, ¿qué es lo que hacen? Los toman como esclavos y se los envían a personas, les dan como una asignación y después esos espíritus se ligan a uno. Y por eso la persona se siente más pesada. Por eso va a ver usted que después de una liberación la persona dice, ay, me siento más liviana, como que aquello que me traía así se fue. Entonces, esos son síntomas de personas que les han ligado un espíritu de muerto, que no es lo mismo espíritu de muerte con espíritus de muerto. No es lo mismo. El espíritu de muerte es un demonio, que el propósito es causarte la muerte prematura. Yo les hablaba, yo creo que fue la vez pasada, que uno, Dios tiene, por eso dice la Biblia, el día de nacer y el día de partir. Pero también hay algo en la Biblia que dice que camines como es. ¿Por qué? Porque puedes morir por insensatez antes de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona muere antes de tiempo, puede quedar atrapada en un mundo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no ha mandado por ella. Dios manda cuando Dios sabe el día que naces y Dios sabe el día que morís. El día de tu muerte, Él envía su ángel de la muerte a llevarte. Pero cuando mueres antes de tiempo, tu espíritu queda vagando en un mundo astral. Pero estoy hablando para los que no tienen a Cristo. Estoy hablando para los que no tienen a Cristo. Usted y yo nada tiene que ver el diablo con nosotros. Se supone que así debería de ser. Ahora, ¿qué pasa con estos espíritus? Ya le digo, ellos se los cargan a uno con el propósito de drenarle la energía, de enfermarlo, de atormentarlo muchas veces. Y ese es el trabajo de ese espíritu. Recuerde, es un espíritu, porque a veces uno mismo piensa, se pone a imaginar, pero ¿y cómo yo voy a andar cargando un muerto? Es un espíritu. No estamos hablando de un cuerpo físico, porque te estoy diciendo que cargas un cuerpo físico, no vas a poder, pero estoy hablando de un espíritu. Y un espíritu se liga y se alimenta de la energía de uno. Y por eso las personas están experimentando tormentos, están experimentando un cansancio, una pesadez, una cosa que los hace estar encurvados. Y estos son aquellos que son enviados por brujería, que son los que más usan los espíritus de los muertos, por brujería. Ahora, han habido casos y he escuchado testimonios y me ha pasado también en liberación que hay un espíritu de muerto ligado a una persona y no porque lo envió un brujo. Y uno dice, pero ¿y cómo es posible eso? Bueno, a veces, usted escuchaba que los ancianos de antes nos decían, ya déjalo partir, no lo llores tanto. ¿Usted ha escuchado eso? Que a veces le decían a la gente que no llorara tanto al muerto porque no lo dejaba irse, no lo dejaba partir. Ha habido testimonios de que a veces se manifiestan como y pueden hablar a través de la persona, pueden, como están ligados, pueden tener una línea de conexión y hablar a través de esa persona. Entonces, a mí me ha topado que yo pregunto, ¿y quién tú eres? Porque ya uno que ministra liberación, como que se le van abriendo los sentidos y por la experiencia, uno va discerniendo cuándo es un brujo, cuándo es un demonio y cuándo es un espíritu humano. Yo siempre digo, un demonio se va a sujetar al nombre de Cristo, siempre. Usted en el nombre, aunque quiera, como King Kong, y gritar y querer y patalear, pero al final se sujetan al nombre de Cristo. El espíritu de un brujo que puede estar con una conexión, no es que está ahí posesionado como está un demonio, porque un demonio sí puede estar dentro de la persona y tomar la facultad de la persona y tomar y hacer uso de la facultad de la persona, un demonio, porque eso se le llama posesión demoníaca, es una posesión. Un brujo no puede posesionar a una persona, puede conectarse con una línea de conexión, como les hablaba. Ahora, el espíritu de un muerto puede también hablar a través de la persona.
Y cuando yo pregunto, ¿y tú quién eres? Y muchas veces han dicho, yo soy fulano. Y yo me acuerdo en uno de los casos que me dijo, mira, yo soy fulana, me llamo así, y le digo, ¿y por qué estás en este cuerpo? Ya me dijo, yo la cogí aquí, que por esto y por esto y por esto yo estoy aquí. Hay espíritus que quieren pedirle perdón a la persona, que no, nunca se fueron, que el cuerpo se fueron, lo enterraron en el cementerio, pero el espíritu salió de ese cuerpo y se ligó a la persona. A veces hijos ligados a espíritus de madres, madres ligados a espíritus de hijos, esposos ligados a espíritus de la esposa. Y en una liberación ha salido eso. Y pueden hablar y decir, no, yo solo quiero pedirle perdón, o a veces dicen es que no me deja ir porque todos los días me llora todo día, y no los deja partir. Yo he tenido ese tipo de liberaciones que al principio a mí me turbaba. Porque decía yo, porque a mí me han metido que no, que eso no es posible, eso no es posible, eso es demoníaco, esos son espíritus, esos son demonios, pero uno puede ver, cuando uno ya está ministrando seguido, 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 entonces uno va viendo las diferencias, uno va viendo cómo se manifiesta un demonio, cuáles son sus, pero también va viendo la diferencia, porque estos espíritus humanos casi siempre, ellos no están ahí para hacerle, cuando es así, cuando están enviados por un brujo, ellos están ahí en una misión, están obligados ahí, están en una misión. Entonces, ¿qué puedo hacer si en una liberación se me manifiesta el espíritu de un muerto? Sencillo. Pedirle a los ángeles que lo desliguen de esa persona y se lo lleven al lugar que el Padre ya tenía designado para ellos, o que se lo lleve al lugar que el Padre decida para ellos. Eso es lo que uno tiene que orar. Y a veces usted va a ver que la persona hace aquel gran abostezo. Y ahí ya se desligó ese espíritu. Por eso es que le digo, no es lo mismo echar fuera demonios que ministrar liberación, como dice el ministro Camilo. No es lo mismo. Cuando uno ministra liberación se encuentra con muchas cosas. Con muchas cosas que ante la mente humana podría ser imposible, pero es una realidad. Y aunque muchos te alieguen, te digan, no es así, tú aquí, que no sé qué, uno sabe lo que uno vive porque uno va teniendo experiencia y conocimiento conforme uno va ministrando. El que no ministra liberación, yo siempre digo, no puedo hacerle caso a alguien que no ministra liberación porque no sabe a lo que se está enfrentando. Ellos no saben. Uno que lo hace diariamente, uno sabe a lo que se está enfrentando, uno sabe con qué cosas se encuentra. Pastora, Dígame. eh, los brujos y los satanistas entran a mi cuerpo, en el cuerpo astral. Se conectan, no poseen. No, pastora, no se conectan, entran, porque yo lo veo. Oh, wow. Mire, Porque, bueno, mire cómo es que ellos lo hacen. En su cuerpo astral, ellos vienen. Lo que pasa es que yo por el espíritu, aunque yo esté durmiendo, mi espíritu siempre está despierto y puedo ver lo que pasa. Ellos vienen, yo estoy durmiendo, ellos vienen. Y usted ve como cuando usted tiene un carrito que usted lo desensambla, ujú, que queda uno abajo y otro arriba. Entonces ellos se ponen en tu cuerpo y como que se ensamblan, que yo lo he escuchado sonar, se hacen ¡crap! Y se ensamblan en mi cuerpo. wow. Entonces, en esta clase, yo sé que muchos de los que están aquí, la mente está como estaba la mía, un poco cerrada a estos temas. ¿Por qué? Porque no son comunes, no los vivimos, porque se nos ha enseñado de una manera. Yo, honestamente, a mí tuvo que haber sido Dios el que me metiera, y créame que cada liberación me dejaba más loca que otra. Yo decía, yo, Dios mío, pero ¿y cómo es eso? Yo sinceramente, porque el espíritu me decía,
pregunta si es un espíritu. Y yo, ¿cómo que si eso esto? ¿Cómo que si es lo otro? Pero y entonces, Señor, por eso fue que yo fui cediendo a estos temas, ¿no? Porque yo los escuchaba y decía, no, esta gente está mal, porque uno viene con una doctrina y viene con una mente bien cerrada a estos temas que cuesta, y yo entiendo eso, cuesta abrirte a este tipo de temas, pero si vamos bíblicamente, podemos encontrar, me falta algo, después de que, después de que termine la clase, voy a poder abrir para que todos comentemos sus dudas y preguntas. Am, Me gustaría que me leyeran otra para darle Biblia, porque mi propósito en todos estos temas es darles Biblia. Levítico 19. Creo que es sí es Levítico 19. Búsquenme Levítico 19:31. A ver, déjenme, lo busco aquí. Levítico 19. Déjenme ver qué dice aquí. Bueno, no, aquí dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándonos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Espérenme que yo estaba y yo había apuntado una cita, Levítico 20, 19. Vámonos a Levítico 20:27. Esta es. Levíticos 20:27 dice, y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y el hombre o la mujer que invocare el espíritu de muertos o se entregare a la adivinación. Por eso es que en una liberación, donde uno no está, donde uno no es que está buscando consultar a los muertos, sino que ellos se presentan, que es otro tema, porque en una liberación son ellos los que se presentan, no los está uno consultando. Pero ahí habla del consultar los espíritus de los muertos, que es el tema de hoy. Espíritus de los muertos, cómo se los pueden cargar a las personas, cómo los brujos los usan, cómo los esclavizan y cómo uno sin saber, no precisamente es un demonio, no, sino que puede ser un espíritu de muerto con el que estés cargando y que te esté drenando toda tu fuerza, tu energía, y por eso es ese cansancio tan extremo que experimentas. Porque eso pasa. Eso pasa. Entonces, bíblicamente, yo le encuentro aquí que los espíritus de los muertos pueden ser consultados y de hecho mucha gente va y lo hacen así descaradamente. Va donde este tipo de personas y consultan a los muertos. Dice, no, quiero que me traiga mi mamá, quiero que me diga esto, quiero que saber cómo murió, si murió bien, si murió mal. Pero hay gente que hace eso y es posible que los brujos hagan este tipo de cosas con rituales y conjuros y qué sé yo que usarán, pero sí pueden consultar los muertos y sí pueden invocar los espíritus de los muertos a través de una fotografía, a través de que van a un panteón, a una tumba, pueden consultar y atraer el espíritu de ese muerto.
Ahora, ¿con qué motivo o razón? Solo ellos saben, pero lo que sí es que bíblicamente hay un registro de que hay personas que hacen este tipo de prácticas. Ahora, en la actualidad, si usted escucha un testimonio de un ex brujo, un ex satanista, usted se va a dar cuenta que ellos no solo los consultan a favor de alguien que venga, sino que los esclavizan a los espíritus de los muertos y te los envían por trabajo de brujería. Y por eso es que en las liberaciones uno se encuentra con este tipo de espíritus. Uno se los encuentra. Y ahí la solución es mandar los ángeles a que se los lleven al lugar que el Padre designó. Ahora les voy a dar la cita que tanto uno habla. Bueno, con estas dos citas usted tiene para entender que eso que nos dijeron que el que está muerto, muerto está y que ya nada, eso no es cierto. Está Deuteronomio 10, 18:10 y está ese Levítico 20:27. Que ahí usted va a encontrar cómo Jehová prohíbe este tipo de prácticas y si Él las prohíbe es porque son posibles, es porque pueden atraer el espíritu de un muerto. Ahora les voy a dar un texto que es el que siempre hablamos. Y es me voy a decir, Eclesiastés 7:17. Eclesiastés 7:17. Que es de lo que estaba hablando, porque me gusta darle Biblia con lo que hablo. Pastora, disculpe, Deuteronomio, la anterior. Las citas de no invocar los espíritus de los muertos está Deuteronomio 18, del 10 al 12, y está Levítico 20:27. Y vamos a ver Eclesiastés 7:17. Y este es el otro que yo les estaba hablando ahorita. Dice, Eclesiastés 7:17 dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Está escuchando, no hagas mucho mal, ni seas insensato. Y para que usted vea, porque algunas personas, no, pero es que aquí está como una pregunta. Sí, si usted lee el 16, dice, no seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio, con exceso, porque habrás de destruirte. Y luego está el otro que es todo lo contrario. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. O sea que hay una muerte que es antes de tiempo. ¿Cuándo? Cuando practicamos la maldad y cuando somos insensatos en nuestra manera de vivir. Podemos morirnos antes de tiempo. ¿Y qué pasa cuando morimos antes de tiempo? Lo que yo le decía, quedamos atrapados en un mundo espiritual. Estas son realidades que no muchos la conocen. Amén. Pero para terminar con este tema, estas son cosas que las vivimos en liberación, las personas que ministramos liberación. Yo tengo muchos testimonios que me he encontrado con espíritus de muertos haciendo liberación. A veces, como le digo, esposos que hablan y dicen, yo soy fulano y yo solo quiero ponerme a cuentas, yo quiero pedirle perdón.
Y después de eso, uno manda a los ángeles que los saquen. Uno no pelea con este tipo de espíritus, ni tampoco les anda preguntando muchas cosas, porque no estamos llamados a eso. Y se manifiesta el espíritu de un muerto. Uno no tiene por qué hacerle preguntas. Entonces, para terminar el tema, para que usted vea que bíblicamente estas cosas son posibles y que por eso, vuelvo y repito, Dios ha rescatado a gente que se metió tan oscuro en este mundo y esas personas han venido y han revelado el mundo de las tinieblas y lo que hacían, cómo encarcelaban los espíritus de los muertos, cómo eh, hacían este tipo de cosas. Yo tuve una sola experiencia y fue algo de verdad que impresionante. En una liberación se me llamó y había una persona que estaba ahí, él estaba ministrando liberación, pero yo no sé si he compartido esta experiencia con ustedes y con esto voy a terminar el tema para poder abrirles el micrófono. Y en ese momento eh, estaban que fuera y que no sé qué, y le estaban ministrando liberación. El caso es que el que hablaba ahí decía que se llamaba, les daba el nombre y decía que era una persona que había muerto. Entonces decía, no, eso es mentira, porque ¿cómo va a ser una persona? Ese es un demonio y fuera. Y se reía, le decía, yo no soy un demonio. Y no lo sacaban de ahí, no lo sacaban de ahí. Y por más que le echaban, que le decían y querían hacer volver la muchacha, ni la hacían volver a ella a sus cinco sentidos, ni le sacaban el espíritu, porque no era ningún demonio. Y entonces me terminan llamando a mí. Y cuando yo me conecto, como yo ya había tenido este tipo de liberaciones, entonces yo le digo, ¿quién eres? Ah, me llamo fulano. ¿Y quién tú eres? No, yo fui pareja de ella, soy su esposo, ya estoy. Entonces le digo yo, ¿tú estás muerto? Y dice, no, yo no estoy muerto. Y las personas que estaban ahí decían, sí está muerto, sí está muerto. Sí es cierto, se llamaba así porque decía el nombre, que se llamaba Miguel. Y decía, sí, 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 pero él está muerto, está mintiendo, es un demonio. Y le digo yo, ok, ¿y qué es lo que tú quieres? Pero yo hablando normal, ¿qué es lo que tú quieres? Me dijo, no, yo vengo por mi hija. Y yo, ¿cómo que tu hija? Sí, yo vengo por mi hija. Y entonces yo estaba como, porque escuchaba lo que me decían los que estaban ahí, y luego yo estaba interactuando y, y me decían, no, le está mintiendo, no es un muerto, es un brujo, no, es un demonio el que la está queriendo. Y yo, y solo se reía, ¿no? Y ya luego ya tenían como una hora ahí, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, y no pasaba nada. Bueno, pues cuando estoy en eso, dentro de mí, yo digo, bueno, Señor, ¿y aquí qué es lo que uno puede hacer? Entonces, yo estoy orando, yo estoy ahí, yo estoy orando, y digo yo, ¿por qué ellas dicen que este hombre está muerto y él dice que está vivo? ¿Y cómo es que si está vivo, cómo está conectado a esta persona? O sea, yo tenía 1000 preguntas ahí volando en mi cabeza. Y luego el Espíritu Santo me trae como una visión, porque yo vi la visión. Y en lo que yo estoy hablando así, yo veo una visión y yo veo una estrella de 5 puntas. Usted sabe, las que usan para la brujería. Y yo veo 6 sacerdotes, por decirlo así, porque estaban con una capa como café y con unas cosas así como de pico que se parece como a las que usan cuando los muchachos se gradúan. Por lo que este tenía un gorro y ese gorro era como de un pico. Yo lo pude ver. Cada detalle yo lo vi. Y entonces, y había una persona tirado en medio de aquella, de esa estrella que tenían ahí, estaba tirado ahí. Bueno, y entonces yo miro que todos ellos están haciendo como sacrificios y rituales y cosas así. Y yo estoy en la visión viendo eso. Cuando yo miro que sacan el espíritu del cuerpo, el cuerpo estaba ahí tirado y por encima del cuerpo salió la misma imagen de él,
pero en una versión más tangible, no sé cómo explicarla. El caso que salió el espíritu y yo miro cómo le atrapan el espíritu, lo encarcelan. Eso yo lo vi. Y estoy hablando lo que vi, esa visión yo la tuve. Y encarcelan el espíritu y yo miro cómo entra otro espíritu de otro hombre, entra en el cuerpo y abre los ojos. Y ahí yo veo que lo levantan y le dicen bienvenido a la vida. Y le mencionan el nombre. Cuando yo tengo esa visión, yo vuelvo en sí y yo decía, pero ¿qué fue eso? O sea, ¿qué fue eso? O sea, entonces yo le digo, es cierto, tú estás vivo y tú eres un brujo de alto rango. Y me dijo, sí, yo lo soy, yo practico la brujería en un alto nivel. Entonces le digo, pero sí, tú estás vivo, tienes razón, tú estás vivo. Y luego te trajeron el espíritu, trajeron tu espíritu desde los muertos. Tú estás vivo, pero estás en otro cuerpo. Y me dije, y entonces se ríe y voltea a ver y dice, a ti sí te lo revelan, a ti todo te lo revelan, me dijo. Tú sí sabes. Y yo le digo, yo te acabo de ver en la visión. Yo acabo de tener una visión y yo te vi. Pastora, discúlpeme, se me cayó la llamada. Donde usted se quedó, que no pude escuchar, cuando entraron al otro cuerpo, el espíritu del otro cuerpo que dijo, bienvenido a la vida, hágame el favor, repita ahí. Sí, yo veo, tengo esa visión y solo miro cuando le dan la bienvenida, que entra otro espíritu. O sea, yo no sé, esto fue lo que yo vi. Yo hablo de lo que yo vi. El que me quiere creer, digo, yo me cree, y el que no, no. Pero yo hablo de la visión que yo estoy teniendo en el momento de esa liberación, que yo estoy hablando con esa persona que está, un espíritu ahí posesionado o hablando, o conectado, por decirlo así, no posesión, pero sí conectado. Yo estoy teniendo esa visión donde yo vi el espíritu, el cuerpo de un hombre puesto en esa estrella. Veo 6 vestidos como sacerdotes, pero con ese gorro así raro. Y yo veo como sacan el espíritu, o sea, sale el espíritu, lo atrapan y lo encarcelan. Y luego llaman un espíritu y viene otro espíritu y entra en ese cuerpo y abre los ojos y viene. Entonces lo levantan y le dicen bienvenido a la vida. Y le mencionan el nombre. Entonces yo vuelvo en sí y yo le digo, es cierto, tú no estás muerto. Porque todos decían, no, es que está muerto, está muerto. Le digo yo, tú estás vivo, pero tú estás en otro cuerpo. Y entonces se ríe y me dice, sí. Y le digo, ¿y tú eres un brujo de alto rango? Y dice, sí, sí lo soy. Entonces, al espíritu a mí me reveló todo lo que pasó. Y entonces le digo yo, ¿y para qué quieres la niña? Entonces el espíritu a mí me dice, la quiere pactar o ofrendar. Entonces le digo, ¿para qué quieres la niña? Porque él venía por la niña. Me dijo, le digo, ¿tú la quieres sacrificar a tu propia hija? ¿Vas a sacrificar? Y me dijo, no. ¿Tú la quieres ofrendar? Me dice, no. La tengo que entregar para que siga el legado. Ella tiene que, o sea, él iba a entregar a la niña al mundo de las tinieblas para que fuera una sacerdotisa, no para sacrificarla en ese momento ni para ofrendarla, pero esa niña tenía que seguir, según él, un legado, tenía que recibir y ser instruida y él quería llevarse su niña para entregarla a este mundo. Y en ese momento le dije, tú no vas a hacer eso, porque esa niña es cubierta con la sangre de Cristo. Y esta muchacha, porque era una muchacha, también está cubierta con la sangre de Cristo y tú no puedes hacer nada. Así que en el nombre de Jesús. Pero el hombre a todo esto, tenían una hora de estar peleando con él. Pero cuando el Espíritu te enseña y ellos saben, porque ellos te prueban a ver qué tanto tú sabes. Entonces, cuando él me escucha y sabe que él mismo dice, a ti sí se te revelan las cosas, tú sí sabes. Y le digo yo, sí, sí sé, porque el Espíritu me revela. Y le digo, tú no vas a poder hacer nada. Cubro con la sangre de Cristo a esa niña y cubro con la sangre de Cristo a esta muchacha. Y le digo, y te vas a desconectar completamente de ella.
te sales o te corto los cordones de conexión que es por la cual estás hablando con ella. Te los voy a cortar en el nombre de Jesús. Y ahí nomás empieza a gritar y me empieza a decirme cosas así como que quién te manda, por qué te metes, que no sé qué, vamos a ir contra ti, vamos a ir contra tu casa, que no sé qué. Entonces le digo yo, no me importa. Cristo es el que me guarda. Y le digo, y te vas a desconectar. Y entonces ahí le digo, ángeles de Jehová. Y ahí pegó. Y la muchacha, ¡fu! Que se fue ese espíritu, se fue. Porque le digo yo, si no te vas, te voy a cortar el cordón que te une, por la cual te estás conectando con ella. Y empecé a orar la sangre de Cristo sobre ella. Y empecé a decirle ángeles de Jehová. Y ahí se desconectó y la muchacha vino en sí. Y ya era ella, ya yo le pregunté, ella no estaba tan al 100 consciente de lo que estaba pasando y toda la iglesia, o sea, porque le hablaban, le decían, hey, vuelve, mira, que no sé qué, en una liberación. Y no, sí, solo se reían de ella y se reían y que fuera en el nombre de Jesús, que fuera espíritu inmundo. No se fue, no se fue, no se fue. Hasta que el espíritu reveló cómo era. Y yo le dije, ese hombre está vivo, pero está en otro cuerpo. No está en el cuerpo que tú lo conociste, está en otro cuerpo, está vivo. Y quiere tu hija, pero no la quiere para sacrificarla, la quiere para entregarla y consagrarla a este mundo. Y luego ahora tienes un trabajo más grande y es agarrarte tanto de Dios y cubrir tu hija con la sangre de Cristo todos los días. Porque el hombre decía, le digo, tú no tienes legalidad. Me dice, sí la tengo, es mi hija y tengo legalidad. No, no la tienes. Le pertenece a su mamá. Y le pertenece ahora a Cristo. Y me decía, cállate, no digas eso. Yo lo, claro que sí, le pertenece a Cristo. Entonces, yo tuve esa experiencia, yo la tuve con un espíritu que ya no era muerto, pero que estuvo muerto. Yo la tuve y la tuve a través de una visión. Entonces, logró que la muchacha que tenían horas luchando con ella volviera en sus 5 sentidos. Y esas son las cosas que yo, o sea, que cómo yo no voy a creer si yo las he vivido. Que otra gente venga y me diga, no, esto de ahí no era un demonio, que no sé qué. Dígame lo que quiera, pero yo sé lo que yo he vivido. ¿Me entiende? Como cuando uno ha vivido experiencias sobrenaturales con el espíritu. Cualquiera te puede decir que no, que es una emoción, pero tú sabes lo que has vivido. Entonces nadie puede venir a refutar lo que tú has vivido, porque han sido tus experiencias. Pues yo tuve esa experiencia con esta liberación y así me he topado con experiencias de espíritus que después de eso se van y que la gente puede sentir el alivio aún en su propio cuerpo, puede sentir como esa pesadez, puede sentir como eso se desconectó, como eso se desligó de ellos y pueden sentir y ya se sienten como más livianos, como que ya no sienten esa carga y esas cosas. Entonces yo siempre que yo ministro, siempre digo espíritus de muertos que hayan cargado, que hayan enviado, que estén, sean llevados, para que la persona experimente eso. Ahora, voy a dejar de grabar ahorita para abrirles el micrófono para empezar porque estas clases son las que subo para que otros las puedan tener, pero después tenemos un momento de preguntas y respuestas. Pero hoy quería traerles este tema bíblicamente hablando, como los espíritus de los muertos sí los pueden consultar, sí los pueden traer, sí los pueden esclavizar. Y siempre y cuando estoy hablando de aquellos que están fuera de la cobertura de Dios. No estoy hablando de los muertos que murieron en Cristo, que amaron, no estoy hablando de eso, estoy hablando de aquellos que están fuera de la cobertura de Dios.